Me llamo Noemí Rivas y para mis padres soy la que no tiene futuro. Tengo 32 años y esta es la historia de cómo mi familia, la ilustre familia Rivas de Puebla, se enteró en que había gastado los últimos 10 años de mi vida. Todo ocurrió en la cena de compromiso de mi hermana menor. El aire en el fraccionamiento, la vista siempre se siente diferente. No es solo el aire más limpio y fresco que baja del volcán, es un aire más denso, más pesado. Está cargado con el peso de las expectativas, el prestigio de generaciones y el olor a césped recién cortado y a dinero viejo. Mientras conducía mi Nissan March 2017 por las calles perfectamente empedradas, cada bache parecía una intrusión. Pasaba frente a mansiones que imitaban haciendas coloniales, fortalezas de cantera blanca y bugambilias vibrantes, cada una con al menos 3 coches de lujo en la entrada. Y luego estaba yo, en mi pequeño coche funcional, color plata. Un coche que había pagado de contado con las ganancias de mi primer año decente, un coche que nunca me había fallado. Pero aquí siempre me pareció ruidoso, un plebeyo tosiendo en una catedral. La opresión familiar comenzaba mucho antes de cruzar la puerta, empezaba en la caseta de vigilancia, donde el guardia me miraba con esa mezcla de confusión y lástima, reconociendo el apellido Rivas pero sin poder cuadrarlo con el vehículo. La casa de mis padres es un monumento a la tradición. Cantera blanca, vigas de madera oscura que cruzaban el techo, y un jardín tan perfectamente cuidado por un equipo de jardineros que parecía artificial, como un render de arquitectura. Estacioné detrás de la camioneta Audi Q8 del año de mi padre, sintiendo mi coche encogerse. Respiré hondo. 1, 2, 3. Me había prometido a mí misma que esta noche sería tranquila. Entrar, sonreír, felicitar a Regina, comer la cena que seguramente había costado una fortuna, y largarme a casa. Mi vuelo a Frankfurt había sido agotador y solo quería dormir, pero esta cena era inaplazable, según mi madre. Apenas había puesto un pie en el escalón de la entrada cuando la puerta se abrió de golpe. Mi madre, Beatriz Rivas, apareció. Su cabello estaba perfectamente peinado de salón, un casco rubio e inmóvil. Llevaba un vestido de lino caro, color beige, que probablemente costaba más que mi primer lote de producto. Olía vagamente a ansiedad y a Chanel número 5. «Mija». «Qué bueno que llegas», exclamó, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de anfitriona, no de madre. Sus ojos, en cambio, hicieron un escaneo rápido, profesional, de arriba a abajo. Vi cómo se detenían en mis zapatos, bajos, cómodos para el aeropuerto, y su sonrisa se tensó. «Ay, Noemí, ¿por qué vienes vestida así?» Miré mi ropa. Pantalones de vestir de corte impecable, negros. Una blusa de seda color marfil. Ropa cara, elegante, pero minimalista. Era mi uniforme de negocios, lo que había usado para la reunión en Alemania. «Vengo de la oficina, mamá. De hecho, acabo de aterrizar». No tuve tiempo de... «Tu hermana se ve preciosa», me interrumpió, como si eso lo explicara todo. Como si mi apariencia fuera una ofensa directa a la belleza de Regina. Se mandó a hacer un vestido con, bueno, ya la verás. «Anda, pasa, pasa, que estorbas la entrada», y se mete el sereno. Entré al vestíbulo. El olor familiar a cera para muebles y a los lirios blancos que mi madre insistía en tener frescos me golpeó. Era el olor de mi infancia, el olor de las boletas de calificaciones perfectas que nunca eran suficientes, el olor de la decepción silenciosa. En la sala, mi padre, don Alonso Rivas, sostenía un vaso de whisky con hielo. Estaba en medio de una anécdota, seguramente sobre algún caso que había ganado, su voz resonando con la autoridad de un abogado que nunca ha perdido, o al menos, nunca lo admite. Me vio. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. La anécdota ni siquiera flaqueó. Solo hizo un breve asentimiento con la cabeza, un gesto que decía, ya llegó esta. Ni siquiera un hola. Se giró hacia el hombre que estaba a su lado, un hombre que yo no conocía, y continuó, y entonces le dije al juez, señoría, con todo respeto, eso es una falacia. Ese era mi padre. Un hombre para quien el prestigio, el apellido Rivas y el aplauso del mundo lo eran todo. Yo no le ofrecía ninguna de las tres cosas.
Noé. ¡Qué milagro!, canturreó una voz desde lo alto de la escalera. Mi hermana menor, Regina, de 29 años, descendió como si fuera una escena de película. Era deslumbrante, de eso no había duda. Llevaba un vestido rojo vibrante, de seda, que contrastaba perfectamente con su piel pálida y su cabello oscuro. Era la princesa de la familia, la niña dorada, la que había hecho todo bien, la carrera correcta, historia del arte, el trabajo correcto, en una galería prestigiosa, que mi padre patrocinaba, y ahora, el prometido correcto. «Felicidades, Regi», le dije, acercándome para abrazarla. Se sintió como abrazar a un maniquí caro, rígido y frío. «Gracias, gracias», dijo, separándose rápidamente. «¡Ay, qué oso tu coche!». Lo vi desde la ventana, sigue vivo ese pobre. Me dio una palmadita en el brazo. «Pero bueno, qué milagro que dejas tú, cocinita». «Bruno está en la terraza, ven a conocerlo». «Es perfecto». La cocinita. Así llamaba a mi empresa. Mi lindo negocito. Seguí a Regina a través de las puertas francesas hacia la terraza iluminada. El jardín estaba adornado con luces sutiles. Allí estaba él, el motivo de la celebración. Bruno Acosta. Tendría unos 33 años. Llevaba un traje perfectamente cortado, azul marino, sin corbata. Su reloj era impresionante, pero discreto. No tenía el aire de dinero viejo de Puebla. Se veía pragmático, inteligente y un poco incómodo mientras mi padre seguía hablando a su lado. «Bruno, mi amor», dijo Regina, colgándose de su brazo y reclamando su atención. «Te presento a mi hermana mayor, Noemí. Ella es la bohemia de la familia». Lo dijo con ese tono que usaba siempre, una mezcla de burla y lástima condescendiente. Como si yo fuera una mascota rara que tenían que explicar, la loca que vivía en el ático. Bruno me extendió la mano. Su apretón fue firme, sus ojos directos. Analíticos. «Bruno Acosta». «Un placer, Noemí». «Bohemia». «Ay, es que tiene un negocito de salsas», se apresuró a explicar Regina, antes de que yo pudiera abrir la boca. Pasó su mano por mi blusa de seda. «Salsitas en frascos. Las vende, por ahí. Súper tierno. ¿Verdad, Noé?». Forcé la sonrisa que había practicado durante 10 años. La sonrisa de teflón. La sonrisa que decía, no vale la pena explicar. «Algo así», respondí. Me serví un vaso de agua mineral y me retiré a la esquina más alejada de la terraza, observando. La familia de Bruno no había llegado, esta era una cena íntima, solo la familia nuclear y mi tía Gloria. Y yo. La sobrina incómoda, la hija fracasada, el fantasma en el banquete. Mientras veía a mi padre darle palmadas en la espalda a Bruno, discutiendo sobre el mercado de valores, mi mirada se desvió hacia la pared de la sala, visible desde donde estaba. Allí estaba, enmarcado en caoba oscura, brillando bajo la luz, el título de abogado con mención honorífica de mi padre, de la ULAP. Ese título era el origen de todo. Era el estándar de oro. El altar familiar. Y mi negativa a arrodillarme ante él había sido mi pecado original. Me llamo Noemí Rivas, y tengo 32 años. Hace 10 años, cometí el único acto imperdonable para mi familia, dejé la carrera de Derecho. No fue un impulso. Fue una erosión lenta. Estaba en mi último año en la ULAP, con un promedio impecable, lista para unirme al despacho, Rivas y Asociados. Mi vida estaba escrita. Y un día, simplemente, no pude más. El olor de los libros viejos de la biblioteca de leyes no me olía a sabiduría, me olía a polvo y a muerte. La idea de pasar mi vida discutiendo las propiedades de otras personas, sus divorcios, sus herencias, me parecía una muerte lenta. Lo que yo amaba era otra cosa. Eran los recuerdos de la cocina de mi abuela en Zacalán. El olor a chiles secos tostándose en el comal, la alquimia de sus moles, la complejidad de sus salsas. Ella había muerto cuando yo tenía 15, pero me había dejado su tesoro, una libreta raída, con la portada de cuero gastada, llena de recetas. Eso se sentía real.
Eso era crear algo de la nada. La noche que se lo dije a mis padres fue el verdadero cataclismo. No lo solté de golpe, ingenuamente, preparé una presentación. Una pequeña carpeta con un plan de negocio rudimentario, proyecciones de mercado sobre productos gourmet. Era una cena de domingo. Esperé al postre. Papá, mamá. Hay algo que quiero discutir con ustedes. Mi padre asintió, distraído, viendo las noticias financieras en la televisión de la sala. He decidido que no voy a terminar la carrera de Derecho. La televisión se silenció. Mi padre bajó el control remoto lentamente. ¿Qué dijiste? Que no voy a ser abogada. Quiero empezar un negocio. De alimentos gourmet. Basado en las recetas de la abuela. Hice un plan. No llegué a sacar la carpeta. Mi padre golpeó la mesa. El golpe fue tan fuerte que los vasos de agua temblaron y Regina, que tenía 19 años, soltó un gritito. Ninguna Rivas abandona la carrera, gritó. Su rostro, normalmente compuesto y bronceado por el club de golf, estaba morado de ira. ¿Estás loca? ¿Tiraste 10 años de la mejor educación, de los mejores contactos, a la basura? ¿Para qué? Papá, es un plan de negocios. Productos gourmet, exportación. Para vender chiles en la calle, se burló. Es una absoluta vergüenza. No tienes futuro con eso, me cortó. No tienes futuro. Mi madre fue peor. Su arma no era la ira, era la decepción, un arma mucho más letal. Se echó a llorar, un llanto controlado, de sociedad. ¿Pero qué va a decir la gente? Noemí lloriqueaba, retorciendo un pañuelo bordado en sus manos. ¿Qué le voy a decir a tu tía Gloria? ¿A las señoras del club? Regina ya está en el consejo estudiantil. Ganó el premio de debate. Ella sí nos da orgullo. ¿Y tú? Nos estás humillando a todos. ¿Qué hicimos mal contigo, hija? ¿Qué? Me fui de la casa esa noche. Durante los siguientes años, apenas sobreviví. 7 años atrás, cuando finalmente perfeccioné la receta de la salsa macha de mi abuela, con arándanos secos y nueces pecan, mi toque personal, necesité dinero. Las ventas en mercados de fin de semana ya no eran suficientes. Necesitaba escalar. Necesitaba 50,000 pesos para mi primer lote de envases de vidrio y para pagar las certificaciones sanitarias de exportación. Fui a ellos. Como una tonta, pensé que el tiempo y mi persistencia habrían ablandado las cosas. Me sentaron en el mismo despacho donde ahora mi padre adulaba a Bruno. Mi padre estaba detrás de su escritorio de caoba, un escritorio del tamaño de mi primer departamento. Le presenté mi carpeta. Esta vez era un plan de negocios real, de 30 páginas, con análisis de mercado y proyecciones a 5 años. Él ni siquiera la abrió. La usó como posavasos para su café. No voy a tirar mi dinero en tu changarro, dijo, sin mirarme, firmando unos papeles. 50.000 pesos. Es ridículo. Si quieres, Lana, búscate un trabajo de verdad en un despacho. Empieza desde abajo, como todos. Gánatelo. Mija, intervino mi madre, que estaba sentada en un sillón de brocado, con su tono de falsa suavidad. Tu hermana acaba de conseguir una pasantía en el Museo Amparo. Algo tan elegante. Tan apropiado. ¿Por qué no puedes ser como ella? Aunque sea busca algo de secretaria. ¿Pero salsas? Justo en ese momento, Regina entró al despacho sin tocar. Papi, ¿me prestas la tarjeta? Vi un bolso increíble en el Palacio de Hierro, está en oferta, solo 40,000 pesos. Mi padre sacó su cartera sin dudarlo. Ten, princesa. Cómpratelo. Te lo mereces por tus buenas notas. Salí de esa casa sintiéndome más pequeña que una mota de polvo. Esa noche, mi tío Felipe, el hermano artista de mi padre, la verdadera oveja negra, me encontró en un café en Cholula. Él era chef y pintor, vivía modestamente y era genuinamente feliz. ¿Cuánto necesitas?, preguntó, sin rodeos. 50.
Pero ya no importa. Metió la mano en su mochila desgastada y sacó un sobre arrugado. Tengo 30.000 pesos. Son mis ahorros para un horno nuevo de cerámica, pero al diablo con el horno. La receta de la abuela vale oro, niña. No dejes que estos idiotas te digan lo contrario. Tomé esos 30,000 pesos. Lloré en mi coche durante 1 hora. Y luego, juré que nunca, jamás, volvería a pedirles nada. La empresa nació esa noche. La llamé Oro Azteca. Avancé lentamente. Dolorosamente. Yo era la cocinera, la embotelladora, la diseñadora de etiquetas, la vendedora y la contadora. Vivía en un departamento diminuto en el centro, comía mi propio producto, a veces solo salsa con tortillas, para ahorrar. Mi Nissan March se convirtió en mi vehículo de reparto, la cajuela siempre oliendo a chiles y vinagre. Hace 2 años, creí que había logrado algo. Cerré mi primer contrato de exportación. Una cadena de delicatessen pequeña en Stuttgart, Alemania. Eran solo 5,000 euros, pero era Alemania. Era la validación. Estaba tan orgullosa que rompí mi propia regla. Era la cena dominical. Llevé una botella de mi salsa, una con la etiqueta especial en alemán que había diseñado. Miren, dije, poniéndola en la mesa. Mi primer contrato en Europa. Qué bien, dijo mi padre, sin levantar la vista del periódico. Ajá. ¿Y eso cuánto deja? ¿Unos 1.000 pesos? Papi, adivina, interrumpió Regina en ese preciso instante, entrando dramáticamente. Me invitaron a la gala de beneficencia del museo. Tengo que comprar un vestido. ¿Crees que deba ser largo o de cóctel? La conversación giró inmediatamente hacia Regina, el vestido, la gala. Mi madre sacó su teléfono para buscar vestidos en línea. Mi padre discutió a quién tendrían que invitar a su mesa en la gala. Mi contrato, mi logro internacional, fue borrado en un segundo. Mi madre tomó la botella que yo había traído, la abrió con un cuchillo de cocina, y la puso en la mesa con unos totopos. Está un poco picante, ¿no, mija?, fue su único comentario. Y ese día, hace 2 años, fue la última vez que intenté compartir algo con ellos. Dejé de tratar de explicar mis victorias a gente que estaba decidida a verme fracasar. Era más fácil, mucho más fácil, simplemente, tener éxito en silencio. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué discretamente bajo la mesa. Un mensaje de mi gerente de planta aterrizó el contenedor en Yokohama. Todo en orden. El pago de los japoneses ya se reflejó. Sonreí para mis adentros y volví a la cena. Noemí. Mija, ven, siéntate. La voz chillona de mi tía Gloria rompió mi ensoñación. La cena estaba servida. Y como era de esperar, mi lugar estaba en la mesa de los niños, o más bien, la mesa de los parientes secundarios. Estaba sentada entre mi tía Gloria y un primo adolescente que no dejaba de ver su teléfono, con los audífonos puestos. El epicentro de la fiesta estaba en la mesa principal, en la cabecera, donde mis padres brillaban, flanqueando a Regina y Bruno. Noemí, mija, empezó mi tía Gloria en cuanto me senté, inclinándose sobre su plato de crema poblana. Su perfume era abrumador. ¿Sigues con tu negocito? ¡Ay, qué trabajadora eres, de veras! Siempre en la lucha. Pero mira a tu hermana, qué suerte. Un partidazo que se consiguió. Tan exitoso. Guapísimo, además. Y dicen que su familia tiene mucho dinero en Monterrey. Asentí y tomé un sorbo de agua. Regina se ve muy feliz, tía. ¿Y tú, mija, cuándo? Continuó, bajando la voz. Ya tienes 32. Digo, no es que estés vieja, pero se te está yendo el tren. Con un negocito así, pues está difícil, ¿verdad? Los hombres buenos, los hombres como Bruno, quieren una mujer, pues, más estable. Alguien que los pueda acompañar a sus eventos, no alguien que huele a chile, ¿me entiendes? Estaba a punto de responder con alguna evasiva, estoy muy ocupada, tía, o no me interesa por ahora, cuando la voz de Bruno cruzó la distancia entre las mesas.
Perdón, Noemí, dijo, hablando por encima del murmullo. Había un silencio incómodo, porque Regina claramente le estaba susurrando algo al oído, probablemente algo como no le hagas caso, es la rara. Escuché, negocio. ¿Qué tipo de negocio? Sentí todas las miradas sobre mí. Mi padre frunció el ceño, molesto por la interrupción y, sobre todo, por el tema. Mi madre parecía nerviosa. Salsas artesanales, respondí, con la voz clara y tranquila. Mole, salsa macha. Principalmente para exportación. La palabra exportación pareció colgar en el aire. Interesante, dijo Bruno. Ya no estaba siendo solo cortés. Su tono era profesional. Se inclinó hacia adelante. ¿A qué mercados? Europa. Un poco de Asia, respondí brevemente. Pude ver a mi padre tensarse. Odiaba cuando yo intentaba presumir de mi fracaso, como él lo veía. Para él, si no era un despacho de abogados o un banco, era una fantasía. Jaja, Bruno, interrumpió mi padre, con esa carcajada forzada que usaba para menospreciar a alguien en la corte. No te dejes engañar por sus palabras elegantes. Noemí es nuestra artista bohemia. Siempre soñando con ser empresaria. Es su hobby. Ay, Alonso, qué malo eres, secundó mi madre, con su risita nerviosa, tratando de suavizar el insulto. Lo que tu padre quiere decir, mija, dijo, mirándome con falsa dulzura, es que ya tienes 32. Sin un trabajo de verdad. Mira a tu hermana, qué orgullosos estamos de ella. Su trabajo en la galería es tan importante. Se codea con puros artistas, gente de mundo. Regina sonrió, recibiendo el cumplido como si fuera oxígeno. Ay, mamá, déjala, dijo mi hermana con falsa compasión, poniendo una mano sobre la de Bruno. Está viviendo su sueño. ¿Verdad, Noé? Vendiendo sus frasquitos. Es admirable, de verdad, esa persistencia. Ahí estaba. La humillación completa. La trinidad de la decepción, mi padre con el desprecio directo, mi madre con la vergüenza social, y mi hermana con la lástima condescendiente. Mi padre, sintiendo que había recuperado el control de la narrativa, que había puesto a la rara en su lugar frente al importante invitado, decidió dar el golpe final. Era un abogado cerrando su argumento. Me miró fijamente, su voz de abogado resonando en la terraza, silenciando cualquier otra conversación. Ya es hora de dejar esas cositas, Noemí. Ya no eres una niña. Te lo digo por tu bien. No tienes futuro con eso. Es una vergüenza para el apellido Rivas. No tienes futuro. La frase aterrizó en el centro de la mesa. El silencio era total. El primo adolescente incluso se quitó los audífonos. Todos me miraban, esperando mi reacción. Esperando que bajara la cabeza, que me disculpara por existir, que me pusiera a llorar. Mi tía Gloria me miraba con genuina lástima, negando lentamente con la cabeza. Respiré hondo. Sentí el peso de 10 años de humillaciones. 10 años de trabajar 18 horas al día. 10 años de dormir en el suelo de mi primera bodega porque se había roto un refrigerador y tenía que salvar el producto. 10 años de llamadas perdidas de mis padres en Navidad porque estaba en una reunión por Zoom con distribuidores coreanos a las 3 de la mañana. Miré a mi padre. Luego a mi madre. Luego a mi hermana. Y finalmente miré a Bruno. Él no se estaba riendo. No me miraba con lástima. Me miraba con una intensidad casi febril. Su rostro estaba pálido. Me miraba como un matemático que acaba de encontrar la variable que faltaba en una ecuación que lo había atormentado por meses. Y entonces solté el aire. Se acabó. No lo había planeado. Había venido en son de paz. Pero no iba a mentir por ellos. No iba a encogerme. No más. Bruno ignoró por completo a mi padre. Su mente de negocios, aguda y rápida, estaba funcionando a toda velocidad, conectando puntos que mi familia ni siquiera sabía que existían.
De hecho, don Alonso, dijo Bruno, su voz cortando el silencio, pero sin despegar su mirada de mí, el mercado de salsas gourmet en Europa es gigantesco. Va. Tonterías. ¿Qué sigue? ¿Vas a vender mermeladas? Interrumpió mi padre. Absolutamente masivo, continuó Bruno, sin inmutarse por la interrupción de mi padre. Mi cadena, Mondial Market, una de las más grandes de Europa, ha estado intentando por 6 meses, firmar un contrato de exclusividad con el proveedor mexicano más difícil con el que he tratado en mi carrera. Es una fortaleza. Imposible de penetrar. Pues serán unos principiantes, masculló mi padre, bebiendo de su whisky. No lo creo, dijo Bruno. Su voz bajó, volviéndose más intensa, casi reverente. La marca es un fenómeno. Crecimiento del 300% anual. Están en todas las tiendas de lujo de París, de Berlín, de Londres. Se venden en Harrods. La marca se llama Oro Azteca. El nombre cayó sobre la mesa. Mis padres y Regina me miraron, confundidos, sin entender la conexión. Pero yo sí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por algo más. Una adrenalina fría. La dueña es un fantasma, susurró Bruno, casi para sí mismo, su excitación profesional creciendo. Nadie la ha visto. Es escurridiza. Rechaza todas las entrevistas, todos los premios. Todo lo maneja a través de un equipo legal que parece de la CIA. Solo usa sus iniciales en todos los contratos y comunicaciones legales. Hizo una pausa. El mundo pareció detenerse. El primo adolescente guardó su teléfono. Las iniciales son N. Rivas. El tenedor de Regina, que estaba a medio camino de su boca, cayó sobre su plato de porcelana con un ruido metálico agudo. N. Rivas, repitió mi hermana, su voz un hilo. Sus ojos se abrieron como platos. Noemí. Rivas. Bruno, ¿qué estás? Pero Bruno ya no la escuchaba. Se puso de pie. No bruscamente, sino lentamente, como alguien que presencia un milagro o un desastre nuclear. Estaba pálido. Palideció. Sus ojos, fijos en los míos, ya no eran los del prometido de mi hermana. Eran los ojos del director nacional de compras de Mondial Market, reconociendo al pez gordo, que había estado cazando durante medio año. Espera, susurró, pero su voz se escuchó en cada rincón de la terraza silenciosa. Me miró como si me viera por primera vez. Mi ropa sencilla de seda. Mi calma. Mis manos, que no temblaban. Mi silencio. ¿Noemí Rivas? Preguntó, su voz apenas audible. Santo cielo. ¿Tú eres N. Rivas? ¿Tú eres la dueña de Oro Azteca? El universo se contrajo a ese momento. El sonido de los grillos se detuvo. El de la fuente también. El tiempo se congeló. Mi padre se puso de pie de un salto, su silla de madera pesada raspando el suelo de piedra. Imposible, gritó, su rostro rojo de ira. Deja de decir estupideces, Bruno. ¿No sabes de lo que hablas? Es un changarro. Ella no tiene nada. Vive en un departamentucho. Mi madre se llevó las manos a la boca, sus ojos saltaban de mí a Bruno, su rostro una máscara de confusión total. Noemí, ¿de qué habla este muchacho? Bruno no le hizo caso a mi padre. Seguía mirándome, esperando mi confirmación. Señor, dijo Bruno, su voz temblando ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina profesional pura. Sui Changarro, rechazó nuestra oferta inicial. Una oferta que yo mismo aprobé. Una oferta de $5 millones. Por la exclusividad en Alemania. $. La palabra resonó como un disparo en la noche. Mi padre se quedó boquiabierto. Literalmente. Su boca abierta, sus ojos desorbitados. Y entonces, hablé. Por primera vez esa noche, mi voz sonó clara, firme, sin una pizca de disculpa, sin temblar. Los rechazamos, Bruno, dije, mirándolo directamente, porque tu oferta era muy baja.
Si la revelación de Bruno fue un trueno, mis palabras fueron el relámpago que partió la casa en dos. Bruno soltó una risa nerviosa, incrédula. Sabía que la dueña era una negociadora brutal. Dios mío. Mi equipo en Berlín dijo que estaba loca, que quien rechazaba 5 millones. Les dije que esa persona sabía lo que valía. Tu equipo debería haber investigado nuestro crecimiento del último trimestre en el mercado asiático antes de hacer una oferta tan baja por Europa, respondí fríamente. Estás mintiendo, gritó Regina. Era un chillido agudo, casi infantil. La histeria pura. Estás mintiendo. Papá está mintiendo. Lo haces para arruinar mi noche. Tú vives en un departamento rentado en el centro. Eso fue hace 5 años, hermanita, le dije con calma. Me mudé. Noemí, mi padre me apuntó con un dedo tembloroso. Su confianza de abogado se había evaporado. Deja de inventar estas fantasías. ¿De dónde sacaste esas cifras? De Internet. Dirigí mi mirada hacia él. Hacia el hombre que me había llamado vergüenza hacía 5 minutos. Papá. El changarro, que fundé con los 30,000 pesos que me prestó mi tío Felipe, hoy tiene 120 empleados. 2 plantas de procesamiento aquí mismo, en Puebla. Y exporta a 14 países. Me giré hacia Bruno, que me miraba con absoluta, pura admiración profesional. Y Bruno, la razón por la que tu gente no pudo contactarme la semana pasada, y por la que tu oferta ahora es obsoleta, es porque yo estaba en Frankfurt. Frankfurt, repitió mi madre, como si fuera una palabra en otro idioma. Sí, mamá. Cerrando un trato. Miré a Bruno, casi con lástima. Con tu competencia directa. La cadena Kaufland. Por 10 millones. La cifra final. La lápida. Y lamento mi ropa, mamá, continué, mi voz ahora gélida, cortante. Es que mi vuelo de Frankfurt aterrizó esta mañana, a las 7. No tuve tiempo de pasar a mi departamento en la Torre Adement a cambiarme. El nombre de la Torre Adement, uno de los edificios más exclusivos y caros de la ciudad, fue el último clavo en el ataúd. Mi tía Gloria soltó un jadeo audible. El silencio que siguió fue absoluto. Pesado. Irrompible. Mi padre, don Alonso Rivas, el gran abogado, el patriarca, el hombre cuya voz hacía temblar a los jueces, se desplomó en su silla. No dijo nada. Simplemente se sentó, su rostro pasó del rojo al blanco pálido. Vi, por primera vez en mi vida, a un hombre que no tenía palabras. Estaba recalculando 32 años de desprecio. Mi madre, Beatriz, rompió el silencio. Pero no con aplausos, ni con una disculpa. Ni con orgullo. Rompió a llorar. Fue un llanto feo, histérico. Un llanto de shock y, sobre todo, de vergüenza. «Mija, ¿por qué?», sollozó, cubriéndose el rostro. «¿Por qué? ¿Y por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste preocuparnos tanto? ¿Por qué nos hiciste esto?». La miré. La mujer que, 5 minutos antes, me había humillado por no tener un trabajo de verdad. ¿Preocuparse o avergonzarse, mamá?, pregunté. Mi voz era suave, pero cortante como un bisturí. El tiempo de gritar había pasado. Ella me miró, sorprendida por mi frialdad. Yo sí les dije, continué. Se los dije. Muchas veces. Les conté de mi primer contrato en Alemania hace 2 años. ¿Recuerdas? Justo antes de que Regina anunciara su gala en el museo. No estaban escuchando. Nunca lo han estado. Estaban demasiado ocupados aplaudiendo a Regina. Regina, por su parte, miraba a Bruno, buscando apoyo. Pero Bruno ya no la miraba a ella. Me miraba a mí. Regina entendió, en ese instante, que había perdido el reflector. Que el hombre exitoso que había conseguido estaba, en ese momento, más impresionado por la hermana, fracasada que por ella. Su rostro se contrajo en una máscara de ira pura. «Lo hiciste a propósito», gritó. «Viniste aquí para humillarme.
para arruinar mi noche. Antes de que pudiera responder, desde la mesa secundaria se escuchó un sonido. Era mi tío Felipe. Estaba riendo. Una carcajada sonora, profunda, que venía desde el estómago. Se puso de pie, cojeando un poco, levantando su copa de vino. «Se los dije, par de idiotas», gritó, radiantemente feliz, con lágrimas en los ojos. «Les dije que mi niña era un genio. Les dije que la receta de la abuela era oro. Salud, Noemí. Salud por oro azteca». Fue el único que brindó. Mi padre se aclaró la garganta. El abogado en él estaba tratando de resucitar, de encontrar un ángulo, de recuperar el control. «Bueno, Noemí, hija», empezó, con una voz rasposa que yo no reconocía. Esto cambia las cosas. Es impresionante. Conozco abogados de patentes, podríamos revisar tus contratos, optimizar, quizás el despacho Rivas podría». Me levanté. Con calma, alisé mi blusa de seda. Tomé mi bolso. «No, papá». «Gracias». Lo miré. «Ya tengo abogados. Los mejores de México, de hecho». Hice una pausa, saboreando el momento. «Son los que te ganaron el caso de Comerial del Sur el año pasado. Excelente firma. Deberías conocerlos». La mandíbula de mi padre se tensó. Fue un golpe directo. Y lo sabía. Le sonreí a mi tío Felipe, un gesto de genuino agradecimiento. Luego me giré hacia Bruno, que seguía de pie, viéndome como si fuera una revelación. «Bruno. Fue un placer conocerte al fin», le dije, volviendo a mi tono profesional. «Dile a tu gente que me llame el lunes. Mi asistente, Clara, les dará una cita. Quizás podamos negociar algo para el mercado de Francia. Mi agenda es apretada, pero veré qué puedo hacer». Él solo asintió, como un estudiante. «Sí. Por supuesto. El lunes». «Gracias, señora Rivas». «Señora Rivas». «No, Noemí». Miré a mi hermana, que tenía los ojos rojos de ira y lágrimas. «Felicidades por tu compromiso, hermana». Finalmente, miré a mis padres. El patriarca derrotado y la reina de sociedad devastada. «Buenas noches», dije. «Gracias por la cena». Hice una pausa en la puerta de la terraza. El silencio era tan espeso que se podía cortar. La que no tiene futuro, se retira. Salí de la casa. El aire de la vista, por primera vez, se sintió ligero. Caminé hacia mi viejo Nissan March. No necesitaba un Ferrari, necesitaba que me dejara en paz. Mientras conducía para salir del fraccionamiento, mi teléfono vibró. No era mi gerente de planta. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Felicidades, jefa. Yokohama confirmado». Era mi tío Felipe. Sonreí, esta vez para mí. Ahora, mis padres me llaman todos los días. Mi padre pregunta si necesito ayuda con las finanzas, si quiero que revise los contratos de mi excelente firma. Mi madre me cuenta que le ha dicho a todas sus amigas del club lo increíblemente orgullosa que siempre estuvo de mí, de mi visión. Actúan como si siempre hubieran creído en mí. Regina y Bruno siguen comprometidos, pero escuché por mi tío Felipe que las cosas están tensas. Aparentemente, Bruno habla más de mi modelo de negocio y de logística de exportación que del color de las flores de la boda. Y yo sigo trabajando. Acabo de comprar un horno de cerámica nuevo para mi tío Felipe. El mejor del mercado. Pero ahora tengo una pregunta para ustedes. Mi familia quiere una segunda oportunidad. Quieren ser parte de mi éxito. Mi madre quiere organizar una cena en mi honor. ¿Debería perdonarlos por 10 años de humillación y desprecio, o el éxito es una puerta que, a veces, es mejor mantener cerrada para aquellos que no creyeron en ti? ¿Ustedes qué harían?